Teniendo en cuenta la ley de Hooke, vamos a ver lo que ocurre con una probeta de acero cuando está sometida a una fuerza de tracción. Fuerza de tracción que llamaremos P. Con una determinada longitud L. Y la sección transversal, una determinada sección F. Si nosotros graficamos cargas con alargamiento específico y si nos queremos independizar de las dimensiones de la probeta, podemos directamente graficar epsilon y en este eje sigma. En el acero vamos a tener una zona que la relación tensión-deformación o carga-variación de longitud es perfectamente lineal. Luego de llegar a ese determinado valor, deja de ser lineal. O sea, ya la relación no es una recta, sino que toma una curva. Pero hasta ese valor, si nosotros quitamos las cargas, desaparecen las deformaciones. O sea, mientras estemos en ese periodo, decimos que estamos en el periodo elástico del material. O sea que este sería el límite del sigma elástico. Y acá tendríamos el sigma proporcional, hasta donde se cumple la ley de Hooke. La proporción correcta. Cuando deja de ser lineal la relación entre deformación, cargas, no se cumple la ley de Hooke, pero hasta un valor que está bastante próximo al anterior, el comportamiento del material es elástico. Elástico significa lo que dije recién, que si nosotros cargamos hasta ese valor y luego quitamos las cargas, desaparecen las deformaciones. Bueno, para el acero, luego de este valor, entra en una zona que se llama zona de influencia. ¿Influencia? Fluencia. Fluencia. Zona de fluencia. O sea que sin aumentar la carga, aumentan las deformaciones. Bueno, ese valor de sigma de fluencia está muy próximo también a estos valores. O sea, para un acero de bajo contenido de carbono, el sigma proporcional es aproximadamente 1800 kilos por centímetro cuadrado. El sigma elástico, 2200 kilos por centímetro cuadrado, y el sigma de fluencia 2400 kilos por centímetro cuadrado. Cuando ya entramos en ese periodo de fluencia, el material deja de comportarse como elástico. O sea, si nosotros cargamos o deformamos la probeta hasta acá, cuando quitamos las cargas, no desaparecen totalmente las deformaciones. Queda una deformación residual. O sea, ahí se comporta el material como plástico. Entramos en el periodo plástico. Luego de ese periodo de fluencia,
para que se incrementen las deformaciones hay que aumentar la carga, y si nosotros obtenemos este diagrama, llamamos sigma de rotura la carga en la cual la probeta se divide en dos partes, se rompe, se parte y se divide en dos partes. Bueno, en este diagrama que relaciona cargas con deformaciones, la curva se presenta de esta forma. O sea, como que llegamos a un sigma máximo y luego, por más que disminuyamos las cargas, se siguen incrementando las deformaciones. Esto ocurre porque cuando nosotros sometemos la probeta hasta llegar a ese momento, las deformaciones son tan grandes que en la dirección transversal ocurre un estrechamiento apreciable, digamos, a simple vista. O sea, la sección transversal disminuye en forma apreciable respecto de la sección transversal inicial, y entonces el diagrama se presentaría de esta forma. Hay máquinas de ensayo universal que nos dan estos gráficos que relacionan tensiones con deformaciones, y si nosotros corregimos, o sea, donde hacemos la corrección de que la sección transversal ya no es distinta a la sección inicial, para llegar al sigma de rotura tenemos que seguir aumentando la carga. Como nosotros vamos a trabajar siempre dentro del periodo elástico del material, lo que ocurre en esta zona del comportamiento plástico no interesa demasiado. Por eso nos interesa esta zona. Bueno, el sigma de rotura puede ser de 3.800 kilos por centímetro cuadrado para un acero de bajo contenido de carbono. Acá sí, estos valores dependen muchísimo del tipo de acero que se trate. O sea, estos valores es para un 6, 1010, 1020. Para aceros aliados, estos valores pueden cambiar radicalmente. No así el módulo de elasticidad longitudinal, que dije que valía 2,1 por 10 a la sexta kilos por centímetro cuadrado para cualquier tipo de acero. Fíjense que este módulo de elasticidad transversal es la tangente de este ángulo. Si llamo este ángulo alfa, E es la tangente de ese ángulo. Bueno, generalmente cuando se trazan estos diagramas que relacionan tensiones con deformación, se adopta una escala para el periodo elástico, una escala distinta para el periodo plástico. Porque si graficamos todo con la misma escala, para poder apreciar esto necesitaríamos un pizarrón muy grande, porque el periodo plástico va a ser enorme. Entonces, y si lo hacemos en la misma escala, esta recta pasa a confundirse directamente con el eje sigma. Y si no, hagan shift tangente de 2.100.000. Exacto. Le da un ángulo de 89 grados, 59 minutos, 59 segundos. Claro. ¿Está? O sea, estos valores es para acero, que es un material dúctil. ¿Y cuál es la diferencia entre los materiales que llamamos dúctiles y los materiales frágiles?
la presencia de esa zona de fluencia. En los materiales dúctiles aparece esta zona de fluencia. En cambio, en los materiales frágiles, se llega a la rotura sin existir esta zona de fluencia. O sea que es ventajoso trabajar con materiales dúctiles, porque cuando entra en esa zona de fluencia, las deformaciones se hacen apreciables a simple vista y nos dan tiempo a correr. O sea, podemos evitar el colapso. El frágil se rompe. El material frágil ocurre la rotura bruscamente y no nos da tiempo para evitarlo. Material frágil típico: el hormigón, cerámicas, vidrios, fundición gris, aluminio. Ya. Hay muchos materiales que se comportan como frágiles. El aluminio era frágil. Sí, el duro aluminio. No, el aluminio generalmente es frágil. Mirá. Bueno, como generalmente nosotros en las estructuras vamos a trabajar con acero, o sea, con materiales dúctiles, tenemos esta ventaja de que las deformaciones se hacen apreciables cuando superamos el periodo elástico del material. Cuando trabajamos con materiales dúctiles, vamos a tomar como un valor de tensión admisible el sigma de fluencia afectado de un coeficiente de seguridad que es siempre un número mayor que 1. Este coeficiente de seguridad depende fundamentalmente de la importancia del elemento estructural que estamos dimensionando. Nosotros vamos a trabajar con ese coeficiente de seguridad con 1,8, y por eso para el acero, que tiene un sigma de fluencia 2400 kilos por centímetro cuadrado, vamos a tomar como sigma admisible 1400 kilos por centímetro cuadrado. Ese coeficiente de seguridad lo da el ente que tiene que aprobar el plano del elemento estructural que estamos analizando. O sea, si es una construcción civil de un edificio, bueno, los planos hay que presentarlo ante la municipalidad. La municipalidad es la autoridad que tiene que autorizarlo, nos va a decir con qué coeficiente de seguridad tenemos que trabajar. Si es un elemento que interviene en una estructura aeronáutica, bueno, hay un ente de la aeronáutica que nos dice con qué coeficiente de seguridad hay que trabajar, y lo mismo para elementos estructurales que entren en un reactor atómico. La CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos dice con qué coeficiente de seguridad tenemos que trabajar. Creo que está todo centrado en el CIRSOC en este momento, que después distribuye a los distintos rubros. Ya. No, este coeficiente de seguridad no es el mismo si tenemos que dimensionar un elemento estructural de un reactor nuclear que una ménsula de la cual vamos a colgar una maceta. O si es una viga o una columna. O una viga, una columna, etc. ¿Está?
Bueno, además de esta introducción que hemos hecho para entrar a resistencia de materiales, nosotros hemos visto en esfuerzos característicos que podían presentarse o podían existir 4 esfuerzos característicos: normal, el corte, momento torsor y momento flexor. Y que en los sistemas espaciales el esfuerzo de corte podía presentarse según las direcciones X e Y el momento flexor también componentes X e Y. O sea, los esfuerzos característicos son 4, pero hay 2 que podían admitir dobles componentes. Cuando nosotros tenemos un elemento estructural sometido a un determinado estado de cargas y cortamos en una sección normal al eje baricéntrico, si separamos estas dos partes, acá podríamos tener el esfuerzo normal, que si tiene este sentido, el esfuerzo normal es de compresión, una componente de corte y una componente de corte X. Si en esta cara tienen estos sentidos, en la cara opuesta, sentidos opuestos. Un momento torsor y las componentes de momento flexor de dirección Y, momento flexor de dirección X. Voy a rebatir el plano de la sección, lo voy a hacer coincidir con el plano del pizarrón. O sea, nosotros tomábamos el eje Z coincidente con el eje baricéntrico del elemento estructural que estábamos analizando, del pórtico, de la viga, de la columna. Si rebatimos, y esta es la sección transversal, acá tenemos el baricentro, los ejes X e Y contenidos en el plano de la sección. En un punto A genérico de esa sección, de coordenadas X, Y, podemos tener ahí las tensiones tangenciales tau z x, componente tangencial tau zi, y la tensión normal la voy a dibujar con otro color. O sea, fíjense que eso está saliente del pizarrón, sigma z. Bueno, entre las distintas componentes de tensión que tenemos en los distintos puntos de la sección y los esfuerzos característicos, tienen que guardar una cierta equivalencia. O sea, las tensiones multiplicadas por el elemento de superficie nos dan fuerzas. Esas fuerzas, esas fuerzas distribuidas en la superficie de la sección, las fuerzas concentradas equivalentes tienen que ser los esfuerzos característicos. O sea, si nosotros hacemos la sumatoria de proyecciones de fuerzas en el eje Z, el esfuerzo normal
tiene que ser igual a la integral extendida al área de la sección de las sigma z diferencial f. Si hacemos la sumatoria de proyecciones de fuerza sobre el eje X, tendremos que el esfuerzo de corte de dirección X va a ser igual a la integral extendida a la superficie de la sección de los tau zx diferencial f. Si sumamos las proyecciones de fuerzas en el eje Y, la componente Y del esfuerzo de corte va a ser igual a la integral extendida al área de la sección de los tau zi diferencial f. Bueno, y ahora planteamos las tres ecuaciones de momentos, la de momento respecto de z, momento respecto de x y de y. La de momento respecto de z nos da el momento torsor. El momento torsor va a ser igual a la integral. ¿Qué fuerzas van a tener momento respecto del eje z? Las que derivan de sigma z no tienen momento respecto del eje z porque son paralelas. O sea, las que van a tener momentos respecto de z van a ser las fuerzas que deriven de las tau zx y las tau zi. Y los momentos van a ser el momento del tau zx respecto del eje z, la distancia va a ser y. Para las tau zi, la distancia va a ser x. O sea que esto va a ser la integral extendida al área de la sección de las tau zi por x más las tau zx por y, todo diferencial f. Bueno, esto lo podríamos numerar. Y ahora planteamos las de momento respecto de x y momento respecto de y. Bueno, como no tengo más espacio acá, voy a plantear como quinta ecuación sumatoria de momentos respecto del eje x. Y entonces tendremos el momento flector de dirección x igual a la integral extendida al área de la sección. ¿Y qué fuerzas van a tener momento respecto del eje x? Las que deriven de las tau no, porque las que deriven de las tau van a estar contenidas en el plano de x y van a ser coplanar con x, no tienen momento, no producen momento respecto de x. Las que derivan de sigma z. ¿Y cuánto vale el momento? Sigma z por la distancia del eje x, que es y. O sea que esto va a ser la integral extendida al área de la sección de las sigma z por y diferencial f. Y finalmente la última, la de sumatoria de momentos respecto del eje y, la componente y del momento flexor igual a la integral extendida al área de la sección de la sigma z por x diferencial f. O sea que las tensiones que ocurran en los distintos puntos de la sección tienen que guardar estas relaciones con los esfuerzos característicos que actúen en esa sección. Cuando tenemos varios esfuerzos característicos, decimos que se trata de una solicitación múltiple. Cuando tenemos un solo esfuerzo característico, decimos que se trata de una solicitación simple. Bueno, las solicitaciones que vamos a analizar nosotros van a ser cuando tenemos solamente esfuerzo normal, que lo vamos a llamar axil puro, o sea, y las otras componentes de esfuerzos característicos sean todas nulas. Cuando tengamos torsión pura, o sea, cuando el único esfuerzo característico que se presenta en las distintas secciones del elemento estructural con el cual estamos trabajando, dimensionando o calculando, torsión pura y flexión pura. El esfuerzo de corte como esfuerzo de corte puro se presenta en secciones, en casos muy específicos, como puede ser la acción de una cuchilla, de una guillotina, cortando un determinado material, y es un tema, cuando se presenta de esa forma, que escapa al programa de resistencia de materiales.
Sí vamos a ver combinación de flexión con corte, flexión y esfuerzo normal. O sea, a medida que vayamos viendo las distintas solicitaciones, vamos a ir especificando las distintas combinaciones que pueden presentarse. Bueno, yo diría hacer un intervalo acá y ya arrancamos después del intervalo con esfuerzo axil puro.